Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Tenemos el privilegio de poder hacerlo y Dios hasta aquí nos ha ayudado con la salud necesaria para poder hacerlo. Vamos a leer hoy el primer libro de Reyes, capítulos 20 y 21. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por tener tu palabra y poder leer y meditar en ella todas las enseñanzas que tienes para nosotros, además de conocer la historia de los reyes de Israel. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu palabra para nosotros, tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del día de hoy, capítulo 20 del primer libro de Reyes. Por ese tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados. Sus carros de guerra y sus caballos sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Y Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice: tu plata y tu oro son míos, al igual que tus esposas y tus mejores hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel, todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron: Ben-Hadad dice: ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. Pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que más valoras. Entonces Acab mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo: miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle a mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No cedas ante ninguna otra de sus exigencias, le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle esto a mi señor el rey, te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Con eso Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab que decía: que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. El rey de Israel le envió esta respuesta: un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. «Prepárense para atacar», ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Título: Acab derrota a Ben-Hadad, versículo 13. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor, ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará?, preguntó Acab. El profeta contestó: esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. Entonces Acab reunió a las tropas de los 232 comandantes de las provincias, luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7.000 hombres. Cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente formado por las tropas de los comandantes provinciales avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Ben-Hadad le informó: unas tropas avanzan desde Samaria. Tráiganlos vivos, ordenó Ben-Hadad, ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab junto con todo el ejército habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Y les digo,
Comentario. Les digo, esto no tiene que ver con que Acab tenía un mega ejército. No, tenía que ver con que Dios le dijo, vas a destruirlos. Y Dios es el que genera nuestras victorias. Por supuesto, depende de nuestra fe y nuestra confianza en que creamos que Dios va a cumplir esa palabra y hagamos en consecuencia, actuemos en consecuencia. Pero aquí vemos que acá Dios le dijo a través del profeta, los vas a vencer, y él fue y los enfrentó sin temor a una gran multitud. Mató a los primeros y los demás, que eran numerosísimos, huyeron de pánico. No sé qué pasó, Dios puso en ellos un temblor tremendo, un temor, un pánico, y huyeron. Volvemos a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, dice, después el profeta le dijo a Acab, prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey Aram regresará en la próxima primavera. Segundo ataque de Ben-Hadad es el título del versículo 23. Después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100.000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27.000 de ellos. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. Entonces se pusieron tela áspera y sogas y fueron a ver al rey de Israel, a quien le suplicaron. Su siervo Ben-Hadad dice, te ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió, ¿todavía vive? Él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y aprovechando esas palabras, enseguida le respondieron, sí, su hermano Ben-Hadad. Vayan a traerlo, les dijo el rey de Israel. Cuando Ben-Hadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Ben-Hadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo, te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado, y Ben-Hadad quedó en libertad. Y eso vos me decís, che, qué compasivo. No era compasivo, no lo tenía que hacer y esto a Dios no le agradó. Fíjense cómo sigue la lectura. Seguimos con la palabra de Dios. Versículo 35. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro, golpéame. Pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo, como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. Versículo 37. Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo, golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió.
El profeta se puso a la venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino esperando al rey. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó. Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo, vigila a este hombre. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. Y el profeta le dijo, esto dice el Señor, por haberle perdonado la vida al hombre que yo te dije que había de destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria, enojado y de mal humor. Comentario. Tremendo lo que acabamos de leer. Cómo aquí el rey Acab de repente se pone bondadoso y no mata al que Dios le dijo, yo lo voy a destruir. No hizo la voluntad de Dios. Y cómo este profeta simula, hace toda una simulación tremenda, actúa para que el rey entendiese la palabra del Señor. Y esto era común entre los profetas, sí. Era común que no fueran a dar un mensaje solamente, sino que simularan como una obra de teatro lo que acababa de hacer, teniendo en cuenta la distancia de un caso y de otro, el rey de Israel. Y allí recibe la palabra de parte del Señor. Leemos ahora el capítulo 21 del primer libro de Reyes y terminamos con la lectura de hoy. Dice así, título, El viñedo de Nabot. Y este es un capítulo oscuro en la historia de Acab. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Comentario. Tremenda Jezabel. ¡Qué mujer maligna! Sigamos. Versículo 11. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel que había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Recordemos que según la ley de Moisés, quien maldecía a un príncipe del pueblo o quien maldecía a Dios era digno de la pena de muerte. Por eso esto, ¿no? Y tenía que haber mínimo 2 o más testigos para poder tomar una sentencia firme. Entonces, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel, Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab, ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión.
Pero el Señor le dijo a Elías: ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Abías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se lo comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La mejor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Y hasta aquí la lectura de el primer libro de Reyes, capítulo 21 y 22. Es la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta sobre la lectura del día de hoy en específico. Y, por supuesto, suscríbete al canal, compartí este video, activa la campanita y contale a otros que estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa para que se sumen si pueden hacerlo y ser parte de este gran desafío que tenemos de leer la Biblia en un año. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.